e invitadas internacionales. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por el contacto que establecemos a esta hora donde ha iniciado este encuentro de juristas en defensa del derecho internacional, una actividad que ha surgido luego de la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y por la Paz. Diferentes acciones, más de 30, surgieron de este Congreso Nacional por la Soberanía y la Paz. Una de ellas tiene que ver con este encuentro de juristas que defienden el derecho internacional. Además, es propicio mencionar que justamente derivada de esta jornada de diálogo para preservar la soberanía y la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, recientemente también acudieron a nuestro país representantes de parlamentos de América Latina y el Caribe, también alzando la voz para defender los derechos de los pueblos libres ante las groseras amenazas del imperio estadounidense. Venezuela, una vez más, siendo pionera en actividades de este tipo que defienden los derechos internacionales, la soberanía, la paz y la estabilidad de las naciones que han decidido ser libres y soberanas para siempre. Vemos como el vocero de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, doctor Jorge Rodríguez, pues saluda a los invitados presentes el día de hoy, los integrantes de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, pero también se encuentran presentes en esta sala el día de hoy el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a propósito de este encuentro de juristas en defensa del derecho internacional, actividad que se estará desarrollando durante este jueves y viernes en la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar pues las palabras de bienvenida del doctor Jorge Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos a esta tierra de gracia, a esta tierra de paz, a esta tierra que los acoge a ustedes con un abrazo de solidaridad y de paz mantenida, que ha sido nuestra intención permanente, nuestro designio perenne, el mantenimiento de la paz en la República Bolivariana de Venezuela, pero no una paz de rodillas, no una paz del silencio, sino la paz que solamente pueden disfrutar aquellos que también defienden su independencia, su soberanía, el derecho a la autodeterminación y, en última instancia, el derecho a la voz, el derecho a la vida, el derecho al futuro y el derecho a la prosperidad. Bienvenidas, mujeres de leyes de todo el mundo que están hoy aquí, que se han dado cita en la ciudad de Caracas para compartir opiniones, reflexiones y también para buscar una voz conjunta en el trabajo de defender la ley, que es una forma también de defender la soberanía, la independencia y la paz. Bienvenidos, hombres de leyes de todo el mundo que se dieron cita hoy aquí en la ciudad de Caracas. Quiero saludar en primer lugar a nuestra magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. A el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Iván Gil. Al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, diputado Pedro Infante. A la segunda vicepresidenta, a América Pérez, diputada América Pérez. Al vicepresidente de la Comisión de Diálogo y que es al mismo tiempo integrante del Secretariado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, diputado Luis Eduardo Martínez. Al jefe del bloque de oposición de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Campos. A la secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández. Al subsecretario José Omar Molina. Diputadas, diputados, presidentes y presidentes de las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional, presidentes de los grupos de amistad,
Doctora Elsie Rosales, que es doctora en Derecho e investigadora titular catedrática, que traerá a este simposio una importante presentación para los invitados y las invitadas de Venezuela y del mundo entero, fiscales del Ministerio Público, representantes de la Defensoría del Pueblo, decanos universitarios de las facultades de Derecho de las universidades venezolanas, estudiantes de Derecho, representantes de la Defensoría Pública. Quiero señalar que se encuentran con nosotros también la doctora Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas de la República Argentina, el doctor Freider Santana, vicepresidente de la Sociedad Científica de Derecho Internacional y vicerrector de la Universidad de Oriente de la República de Cuba, de la hermana República de Cuba, la doctora Luisa Fernández Bohórquez, que es abogada, periodista, y aquí dicen que influencer también. Miembro de la Organización Libertad con Derechos de la República de Colombia. Tenemos representantes de la Universidad de Blida de Argelia, de la Universidad de Argel, de la Organización para la Defensa de los Derechos Humanos y de los Pueblos, del Programa de Abogados por los Derechos Humanos de Etiopía, de la Unión de los Demócratas Socialistas de la República Democrática del Congo, de la Orden Nacional de Abogados de Túnez, de la Diplomacia Interna de Uganda, de la Asociación Civil contra la Violencia Institucional de Argentina, bienvenidos, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, de la Asociación Chilena de Juristas por la Democracia, de la Unión Bicentenaria de los Pueblos, capítulo Chile, de la Coalición Nacional por la Patria de Ecuador, del Frente Patriótico Nacional de Ecuador, de la Asamblea Nacional Ciudadana del Ecuador, de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Panamá, de la Asociación contra la Violencia Institucional del Perú, del Consejo Supremo Islámico de Irak, del Centro de Estudios e Investigaciones de Opinión Pública Al-As de Irak, del Sindicato de Trabajadores de Irak, del Movimiento Democrático de Mujeres de Portugal, bienvenidas, del Partido de los Trabajadores de Brasil, de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos de Grecia, representantes del Gobierno de Nicaragua, de la Asociación Internacional de Juristas Sahara Occidental, de la Asociación Portuguesa de Juristas Demócratas Portugal, Movimiento por la Justicia Social de Trinidad y Tobago, Potere al Popolo de Italia, de la Asociación Nacional de Abogados Demócratas de Sudáfrica, del Socorro Jurídico Humanitario de El Salvador, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y muchísimos invitados e invitadas más que se encuentran junto con nosotros, de México, de Colombia, de Guatemala, de la Asociación de Perseguidos por el Régimen Nazi de Alemania, muy pertinente en estos días. Y es una larga lista de representantes de los 5 continentes que se encuentran el día de hoy aquí, para la denuncia y para el estudio, porque en los años por venir será digno de estudio la instalación de una serie de elementos fraudulentos, calumniosos, simple y llanamente de mentiras, que recurriendo al poder que ostenta el hegemón de este planeta, el hegemón principal en decadencia de este planeta, con un poderío no solamente militar, letal, sino también con el control que tienen de los medios de comunicación y especialmente de las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, donde instalan realidades virtuales que son absolutamente distintas a la verdad, absolutamente distintas a la cotidianidad de la vida de 30 millones de seres humanos que convivimos aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante que ustedes puedan vivir eso en carne propia, en la realidad. Muchas y muchos de las visitantes y los visitantes que nos acompañan y que vienen de otros países se asombran de ver cuál es la realidad de Venezuela. La realidad es que nuestras calles están en paz. La realidad es que nuestro pueblo, casi que de manera tradicional, le gusta prepararse y disfrutar las Navidades con la intensidad que ustedes han visto
en nuestras calles. La realidad es que Venezuela es un país de casas, de puertas abiertas, donde cualquiera que entre recibe el abrazo y la solicitud y la invitación de tomarse un café o de compartir un plato de comida. Esa instalación de mentiras, de calumnias, de falsedades, no persigue otro propósito que violar el derecho, que violar las leyes, que violar las convenciones, que en última instancia, esta es la interpretación apurada de un psiquiatra, que en última instancia las leyes no son otra cosa que convenciones entre seres humanos para convivir pacíficamente. Esas calumnias, esas mentiras y sus ulteriores consecuencias no persiguen otro objetivo que la forma máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen, para sustituir al gobierno legítimamente constituido a través, además de más de 30 procesos electorales en 25 años, sustituirlo con un solo fin. Y lo dicen de manera descarada los representantes del imperialismo estadounidense. Lo dicen, lo que queremos es el petróleo. No es ninguna lucha contra el narcotráfico. Si realmente hubiera una intención verdadera de luchar contra el narcotráfico, o en todo caso contra los estragos de las acciones de las sustancias psicoactivas ilegítimas sobre los seres humanos en los Estados Unidos de América, lo primero que deberían hacer es considerar el consumo de drogas como lo que es, como un problema médico, como un problema social. Y el sujeto principal de la acción de cualquier gobierno, en el caso del consumo de drogas, son justamente los pacientes, son justamente los que consumen. Y nos preguntamos, lo hemos hecho varias veces, se lo hemos escuchado también al presidente Nicolás Maduro, y se lo hemos escuchado a muchas personas en los Estados Unidos de América, ¿cómo es que nunca se combate el tráfico de sustancias ilícitas en el sitio donde más se consumen sustancias ilegales en el mundo entero? ¿Cómo es que no se combate al narcotráfico en los Estados Unidos de América? ¿No resulta curioso? ¿Alguien alguna vez ha notado o ha visto, ha leído en algún medio de comunicación en Estados Unidos o en otro país? ¿Se intervino el banco tal porque se consiguieron millones de dólares producto del narcotráfico? ¿Se decomisaron no sé cuántos condominios, edificios, construcciones? Si dicen que la moderna ciudad de Miami fue casi íntegramente construida con el dinero producto del narcotráfico de los años 70 y de los años 80. Si hasta se hizo un estudio que pasó de manera solapada de los billetes de circulación en los Estados Unidos de América y un porcentaje que superaba ampliamente el 60-70% de esos billetes tenían trazas de cocaína en esos billetes. Allí la hipocresía. Si más bien se han recortado los fondos para atender a las personas que presentan una enfermedad, una adicción. Si la epidemia actual de consumo de drogas en los Estados Unidos no es producto del aumento, por ejemplo, del tráfico de cocaína o de marihuana, no. Es una epidemia de adicción a opiáceos, que son sustancias completamente diferentes a los derivados del opio, en este caso concreto el fentanilo. Y esa epidemia actual en los Estados Unidos de América de adicción al fentanilo proviene del abuso de las grandes farmacéuticas norteamericanas que, mintiéndole al público, vendieron de forma indiscriminada opiáceos en los años 80 y en los años 90, y el gobierno de los Estados Unidos de América y la FDA, la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América, les permitió a estas farmacéuticas que colocaran en las cajas: este medicamento no produce adicción, cuando eran opiáceos tan potentes como la heroína, como la codeína, como la morfina y como el fentanilo. El tránsito de estos medicamentos para el dolor que consumían
amas de casa, estudiantes, trabajadores con algún dolor producto de su desempeño laboral a las drogas ilícitas derivadas del fentanilo, fue solamente un paso que además es característico en el consumo de sustancias ilícitas. Esto se lo señalo, juristas internacionales que nos acompañan y nacionales también, para que noten el nivel de hipocresía, porque supuestamente despliegan el 20% de su capacidad de la Armada de los Estados Unidos de América en un mar que se ha caracterizado a lo largo de su historia reciente, en los últimos 100 años, de ser un mar absolutamente pacífico, que alberga países que hemos declarado al mar Caribe y al territorio del Caribe como un territorio de paz. Y nuestro llamado, nuestro grito, nuestra insistencia y nuestra voluntad es que todas y todos luchemos para que el Caribe siga siendo la zona de paz que merecemos los habitantes de esta región. Ese despliegue militar usa el narcotráfico que no combaten en sus raíces, en sus orígenes, para agredir a Venezuela, que ni es un país productor de ningún tipo de drogas y tampoco es un país que tenga un problema importante en materia de consumo y que además ha sido certificado por todas las instituciones serias que trabajan el tema del tráfico de drogas del mundo, incluidas las Naciones Unidas, a quienes cada vez les prestan menos atención, a quienes cada vez escuchan menos, a quienes no les importa en el hegemón. Por eso dije que qué importante que estuvieran aquí representantes de organizaciones de víctimas del nazismo, porque les importa un bledo el orden internacional, les importa un bledo el derecho internacional, pero incluso organizaciones de Naciones Unidas han señalado que Venezuela no solamente presenta un nivel de tránsito o de tráfico de drogas muy pequeño, sino que es de los países que más ha combatido el narcotráfico. Paradójicamente, desde que la DEA salió de Venezuela por orden del comandante Chávez, la lucha contra el narcotráfico no ha hecho sino aumentar y los decomisos de drogas ilícitas en Venezuela son ahora de los mayores de este continente. Más de 70 toneladas solamente en lo que va del año 2025. Insisto, con la mentira han instaurado formas inauditas de agresión contra el pueblo de Venezuela. Porque ahora es bárbaro, es grosero el despliegue militar en las cercanías de los países del Caribe. Pero Venezuela tiene más de 10 años sufriendo sanciones económicas que son formas modernas de bloqueo y de asedio. Así como en el medioevo se asediaba una ciudad amurallada para que la gente dentro de la ciudad muriera de hambre, ahora, en la modernidad, las sanciones económicas y los bloqueos comerciales y económicos lo que persiguen es el mismo fin: arrodillar, asediar, agredir, maltratar a la gente común. Son guerras sin balas, pero con víctimas. Venezuela vio mermado su ingreso en 99% durante 3 años. Venezuela vio cómo todo el estado de bienestar que ha construido la revolución bolivariana se vio severamente afectado. Porque si algo es un mal ejemplo a los ojos del imperialismo estadounidense, es que Venezuela mantiene y sostiene a la salud y el derecho a la salud, a la educación y el derecho a la educación, a la alimentación y el derecho a la alimentación, a la cultura, al deporte, como derechos humanos absolutamente gratuitos en todo el territorio nacional. Quizás, como no les funcionó, ustedes los vieron en las calles de Venezuela. Nos dieron duro, pero resistimos y los derrotamos.
Ustedes lo habrán visto en las pocas horas que tienen aquí, donde además han podido salir libremente y hablar libremente con la gente en las calles y notar que en materia al menos de la economía, el daño que hicieron se viene reparando y hoy por hoy Venezuela es la economía de este continente que más crece y nosotros vamos a lograr, aún con sanciones, aún con bloqueo, aún con mentiras y calumnias de las redes sociales, vamos a lograr hacer de Venezuela un país próspero, pero próspero no para unos pocos, sino próspero para todos y para todas. De manera que siempre los gobiernos de los Estados Unidos de América buscan la mentira, la excusa, el casus belli, que generalmente lo inventan ellos. Lo inventaron para la guerra que asoló Cuba, lo inventaron para pasar de 50.000 efectivos en Vietnam a 500.000 y promover una de las guerras más sangrientas, donde por cierto salieron derrotados, nunca lo dicen, pero es la verdad. Lo hicieron con Irak. Y yo les digo a ustedes, juristas del mundo que nos acompañan en esta, que es su tierra y que es su patria, no esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la administración Trump y en esa desclasificación se diga no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico porque estábamos mintiendo. Del mismo modo como después de cientos de miles de muertos, ahora los documentos desclasificados dicen que lo de las armas de destrucción masiva en Irak era una flagrante mentira. No esperemos, no vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todas y para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para los Estados Unidos de América. Es una profunda irresponsabilidad que un continente como el nuestro, que ha ostentado por décadas orgullosamente habernos mantenido en paz con tantas zonas de tensión y conflicto que hay en el mundo, ahora esté siendo amenazado de manera absolutamente unilateral por parte del ejército de los Estados Unidos de América. De manera que espero que sean 2 días de fructíferas y arduas conversaciones y discusiones. Estamos muy agradecidos con la presencia de ustedes aquí, con la presencia también del conocimiento que traen del derecho nacional e internacional de sus países y solamente les pedimos un poco de su voz para que acompañen nuestra voz en esta denuncia y en esta verdad. Venezuela es un país de paz, pero también Venezuela es un país libre. Ayúdennos a mantener esa paz y esa libertad. Muchas gracias. Bien, escuchaban ustedes las palabras del doctor Jorge Rodríguez, coordinador del secretariado del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, además presidente del Parlamento venezolano, quien le daba la bienvenida a estos juristas que se encuentran en nuestro país en este Congreso en defensa del derecho internacional, denunciando los ataques de los que ha sido víctima el pueblo venezolano a lo largo de esta década. Destacaba el doctor Jorge Rodríguez las constantes agresiones que el imperio estadounidense impone sobre la República Bolivariana de Venezuela. También destacaba que estas acciones injerencistas no solo afectan a la República Bolivariana de Venezuela, sino a los países del mundo entero. Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora se desarrolla este encuentro de juristas en defensa del derecho internacional. Saludando y agradeciendo la presencia de las diferentes delegaciones de varias naciones que están aquí presentes y que nos acompañan y nos van a acompañar estos 2 días
de profundo debate, de intercambio de ideas, ante esta invitación formulada por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor, por permitirnos estar aquí. Saludos. También saludo al ingeniero Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, al primer vicepresidente de la Asamblea, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, al diputado Luis Eduardo Martínez y al diputado Alfonso Campos, así como aprovecho de hacerlo extensivo a todas las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que hacen un extraordinario trabajo. También saludo y agradezco que nos estamos incorporando a este debate por la invitación nuestras magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hoy me acompañan, conjuntamente con jueces de paz de la República que nos han invitado a participar, hombres y mujeres que fueron electos el pasado 15 de diciembre del 2024 para llevar la justicia a cada rincón de la patria, que fueron electos por voto popular, por el pueblo. Gracias por estar presente y gracias por la invitación. También saludo a la doctora Elsie Rosales. Gracias, profesora. Un honor poder compartir con usted. Comienzo. Es para mí un inmenso honor dirigirme a este distinguido auditorio y darles la más cordial bienvenida a nuestro país en representación del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial. De igual manera, quiero agradecer la gentil invitación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, especialmente al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como también a todas las diputadas y diputados integrantes de tan digno órgano parlamentario. Igualmente, quiero aprovechar para saludar afectuosamente a todos nuestros compatriotas presentes el día de hoy. Este encuentro de juristas se consolida como un espacio para reafirmar la vigencia y la imperiosa necesidad del derecho internacional como el pilar fundamental para la preservación de la paz, la seguridad y la cooperación entre los Estados. Nos encontramos aquí para defender con rigor jurídico la arquitectura normativa que ha permitido a la humanidad resolver los conflictos respetando la igualdad soberana de los Estados. La piedra angular de este sistema es el principio que los obliga a cumplir los tratados en los que son parte, lo que constituye la columna vertebral en las relaciones entre naciones. Además, principios como la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la no intervención en los asuntos internos de otros países y la cooperación constituyen las normas imperativas y fundamentales que la comunidad internacional en su conjunto acepta y reconoce como obligatorias. Son principios universales que protegen intereses comunes y no pueden ser violados. Su vulneración no solo genera responsabilidad internacional del Estado infractor, sino que conmociona a la conciencia de la humanidad en su conjunto. El derecho internacional dispone de un amplio abanico de mecanismos para asegurar el cumplimiento e invocar la paz, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. La participación de organizaciones sociales y la influencia de movimientos internacionales han enriquecido el proceso de formación de dichos instrumentos. La defensa del andamiaje normativo internacional como medio para desenmascarar la violencia y la agresión que busca socavar la legalidad exige de nosotros, los operadores jurídicos, una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con sus principios. Debemos ser los primeros en denunciar su violación y los llamados a unir esfuerzos para devolver y mantener los valores éticos y jurídicos como los instrumentos de paz e igualdad entre los pueblos del mundo.
Concluyo ratificando que el derecho internacional es uno de los pilares fundamentales que la humanidad ha concebido para trascender la anarquía y construir un mundo basado en la justicia, la equidad y la paz duradera. Principios que, a pesar de los incesantes ataques y la amenaza imperial, han sido enaltecidos en nuestra amada patria Venezuela. Hoy levantamos la voz una vez más para reafirmar nuestro compromiso con la vida, con la autodeterminación y con nuestro derecho a transitar el camino que hemos escogido. Muchísimas gracias a todas y todos. Bien, escuchaban ustedes las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Rodríguez, destacando la importancia de este encuentro donde se reúnen más de 100 representantes de especialistas de derecho, de representantes de 30 naciones que se dan cita en la República Bolivariana de Venezuela justamente para alzar la voz y defender el derecho internacional, además de defender la soberanía de los pueblos libres y denunciar una vez más los constantes ataques del imperio estadounidense. Y amenaza imperial en el Caribe, a cargo de Iván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. De hoy y de mañana se realizarán diversas ponencias relacionadas a la defensa del derecho internacional, donde están invitados representantes de los 5 continentes. Señor presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial, Carislia Beatriz Rodríguez, queridos miembros del panel que me acompañan, autoridades de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, invitados internacionales, juristas, compañeros, compañeras, jueces de paz, que nos saludó nuestra querida magistrada. Bueno, más que una conferencia, yo quería agradecer en primer lugar la invitación de parte de este Consejo por la paz, por la soberanía y la paz, la invitación que nos hace el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para venir acá en nombre del Ejecutivo Nacional, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, a compartir con ustedes, compañeras y compañeros, juristas, diputadas, representantes de movimientos de defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos, de toda nuestra patria grande y del mundo entero, algunos elementos que ya hemos esbozado y que han sido esbozados tanto por el presidente de nuestro Poder Legislativo y nuestra presidenta del Poder Judicial, que tienen que ver con la agresión o el intento de agresión, la amenaza que se cierne hoy, que no tenemos duda de decir que es una amenaza que no es solo contra Venezuela. Venezuela hoy es el centro, por supuesto, de la agresión del imperialismo norteamericano por controlar los recursos petroleros que están en nuestra tierra, la mayor riqueza petrolera del planeta Tierra está acá, bajo nuestra tierra. Pero lo que se está configurando es una agresión en contra de la humanidad entera, en contra del sistema como lo conocemos actualmente. Un sistema que nació, pudiéramos decir, en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Naciones Unidas, como lo conocemos todos y todas, y que estableció en su momento unas bases fundamentales para determinados elementos concretos: la paz, la seguridad internacionales, la cooperación internacional, los derechos humanos y el desarrollo. Esas fueron las bases de la creación del sistema de Naciones Unidas, luego que fracasó la Sociedad de las Naciones, producto precisamente de
las pretensiones imperiales del momento, del imperio del Japón invadiendo China, de Italia invadiendo también, de Alemania rearmándose y generando la Segunda Guerra Mundial, que causó, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? 50 millones de víctimas en Europa, ¿no? Y a partir de ese momento, los países, la comunidad, lo que se llama la comunidad internacional, creó este sistema de Naciones Unidas, que hoy es el que está en juego. Venimos de años de violación, de desconocimiento, de desprecio al sistema internacional y de una debilidad del sistema internacional que fue tomado por una burocracia, por un sistema de gestión impuesto por las grandes potencias que no hizo su trabajo y que hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces, lo que está en juego hoy en América Latina y el Caribe es precisamente la estabilidad y la paz mundial. Porque, en primer lugar, por supuesto, la violación de la zona de paz de América Latina y del Caribe, que tanto hemos nombrado en las últimas semanas, en los últimos 2 meses y medio, concretamente, que está siendo amenazada con un despliegue inusual de activos militares que quizás no conocíamos en nuestra región desde que en 1815 el general Pablo Morillo asedió la ciudad de Cartagena con 60 buques de guerra y entre 10.000 y 16.000 hombres armados. Otro imperio que venía para someter a los pueblos que habían decidido ser libres en nuestra América. Hoy, nuevamente, nos ponen buques de guerra, nos ponen especialistas en muertes, en asesinatos, misiles, submarinos nucleares, máquinas mortíferas como un fulano portaaviones con capacidad destructiva, que, repito, requiere la movilización de los juristas, de las juristas, de la sociedad entera, de los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe, por la gravedad que implicaría cualquier acto de agresión en contra de un país libre y soberano como lo es Venezuela. Generaría, en primer lugar, una desestabilización política y social que no sería, repito, en Venezuela la de mayor gravedad. En Venezuela hemos visto en las últimas semanas, convocados por el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado, hemos visto la movilización más fabulosa que hemos conocido en los últimos tiempos. Millones de mujeres y hombres han salido a defender la paz que hemos conquistado con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, durante 200 años de independencia. Pero la misma suerte no correrán otras naciones hermanas, donde se desataría un proceso realmente preocupante que generaría quizás la mayor de las insurrecciones que podamos conocer en estos 200 años de vida republicana promedio que tenemos en nuestra América Latina. Y por eso le decimos al imperio norteamericano que no se atreva. Nosotros estamos preparados. Nos apoya la legalidad, nos apoya la soberanía, nos apoya la moral. Y los debates que ustedes como juristas van a realizar el día de hoy, el día de mañana, para nosotros significa mucho porque debemos hacer frente, por un lado, con la movilización popular, la unidad popular, militar, policial, la fusión popular, militar, policial que tenemos en nuestra patria nos permite disuadir cualquier intento de agresión. Pero también tenemos que dar una batalla
en lo que creemos, en el espacio que creemos, que es el espacio del derecho internacional, de los derechos nacionales, y ustedes, por supuesto, son la punta de lanza de ese debate. Porque además, en esa narrativa que se trata de construir, como estamos acostumbrados, decía nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su intervención, que estamos acostumbrados y que le hemos visto, a la cual ha apelado el imperialismo en diversas partes del mundo durante toda su historia, se han inventado una narrativa que está ocasionando también amplias violaciones de derechos humanos y de derechos de los pescadores, pescadoras, de los trabajadores del mar en nuestro Caribe, que es el asesinato, que no tiene otro nombre. A los expertos de Naciones Unidas lo han llamado ejecuciones extrajudiciales, pero no es más que viles asesinatos, reivindicados por una dirigencia política de un país miembro de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reivindica el asesinato como un gran logro, ¿no? Que pequeños botes, independientemente si transportan o no mercancías ilícitas, sean drogas, sea combustible, sea mercancía comercial, ¿no?, en el Caribe, no se les ha dado ni el derecho a la defensa y ni siquiera se ha demostrado si portaban algún o cometían algún delito en aguas internacionales. Además, bueno, ustedes saben más de eso que yo, violación de la Convención del Mar, violación de los derechos marítimos, etcétera, etcétera. Es decir, se han violado todos y cada uno de los principios del derecho internacional como los conocemos. Y esto amerita una acción judicial, si pudiera, cabe el término, ustedes me corregirán, pero amerita una acción política que la estamos haciendo, una acción de defensa de la patria que estamos haciendo, una acción de defensa de los derechos humanos que también estamos realizando y una acción jurídica que también debemos realizar, donde tenga que realizarse. Porque hay responsabilidad penal en estos actos y es necesario que el mundo lo sepa. Responsabilidad penal tanto de quien da la orden como quien aprieta el gatillo para ello. Y es necesario que el mundo los reconozca, es necesario que el mundo los señale y que el mundo los castigue. Y como le llaman ustedes, la jurisprudencia internacional es muy amplia. Lo conversaba ahora con el vicepresidente Pedro Infante. Desde los juicios de Nuremberg se ha sentado toda una doctrina de determinación de responsabilidades en hechos de este tipo. Porque todos quienes fueron juzgados en la Alemania nazi precisamente fueron juzgados por crímenes contra la humanidad, contra la vida, que en principio esgrimían que eran órdenes que recibían de superiores. Y quedó demostrado, bueno, en todos los casos donde eso no es así. Entonces, creo que debemos enfocarnos en precisamente determinar las responsabilidades. Esta batalla va a seguir, por supuesto, en todos los ámbitos. Estamos seguros que la vamos a ganar en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, y que la violencia, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, que también está prohibida por la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2.4 creo, que prohíbe a los estados hacer uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en contra de otros estados. Porque, con esto cierro, yo creo que es necesario, lo hemos dicho en diversas ocasiones, que aquí no estamos enfrente a una confrontación, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces que, lo decía ayer de manera lamentable el vocero
del secretario general de Naciones Unidas que pedía desescalar la situación, ¿no? Que ambas partes bajaran las tensiones, ¿no? Como si se tratara de una confrontación entre dos estados. Y no hay una confrontación entre dos estados. No hay una controversia entre dos estados. Venezuela no tiene una controversia con Estados Unidos, Norteamérica. Venezuela es un país libre, soberano, que intenta ser agredido de manera unilateral por un país miembro de las Naciones Unidas, que usa su capacidad de generar muerte y destrucción para amenazar a otro país. Aquí no hay unas tensiones que deban ser resueltas con la intención de desescalar, o un diálogo que deba ser establecido entre dos partes que están en disputa por algún argumento internacional. Aquí lo que hay es un intento de invasión, hay un intento de agresión, un intento de sometimiento de una población libre y soberana en violación de todos los principios internacionales del derecho que conocemos. Y en eso tenemos que ser firmes. Y en eso vamos a actuar ante las Naciones Unidas precisamente para exigir que las cosas se llamen por su nombre y que los órganos de Naciones Unidas actúen en función de lo que está sucediendo y que no nos traten de meter una idea de que hay una confrontación entre dos estados y que debe ser resuelta a través del diálogo. No. El intento de agresión debe ser detenido a través de la ley, de la aplicación del derecho, de asumir las responsabilidades que vienen al caso. Y la ley también tendrá que actuar para determinar, en el caso de los asesinatos en el Caribe, quiénes son los responsables en la cadena de mando y en la ejecución de estos que están ahí. Porque además lo vemos a diario, declaraciones que se autoincriminan, ¿no? Vemos funcionarios de alto rango de la potencia imperial abrogándose la autoría intelectual de los crímenes que estamos viendo por televisión, o ya no por televisión, sino por redes sociales todos los días. Así que creo que este foro, que a todas luces conoce mucho más que yo de la ley internacional, las leyes nacionales, del marco jurídico al cual nos enfrentamos, debe salir diseñando una estrategia con sus respectivas fases y tácticas para poder detener con la aplicación de la ley el intento de agresión contra una patria libre y soberana como lo es la República Bolivariana de Venezuela, que vencerá ante esta y cualquier otra circunstancia. Muchas gracias, compañeros. Bien, era la intervención del canciller de la República, Iván Gil, quien destacaba que la República Bolivariana de Venezuela defenderá ante todas las instancias su independencia, su soberanía, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la voz de los pueblos libres. Invitamos al podio a la doctora Claudia Roca para dar su ponencia. Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora en la República Bolivariana de Venezuela se reúnen juristas del mundo entero en defensa del derecho internacional. Hemos escuchado a lo largo de esta mañana las diferentes acciones que ha emprendido la República Bolivariana de Venezuela para defender su soberanía ante las groseras amenazas del imperio estadounidense. A todas, a todos, es realmente un honor poder estar aquí en esta jornada que espero sea inolvidable. En primer lugar, siempre es bueno y necesario agradecer en principio a los organizadores de este evento por la iniciativa y por el esfuerzo. En segundo lugar, a las altas autoridades que hoy presiden este acto por su acompañamiento y, por supuesto, a todas y todos ustedes por estar aquí, por el interés,
pero por sobre todo al pueblo venezolano, por su ejemplo, por su calidez y por su hidalguía. Creo no equivocarme al decir que todos estamos aquí hoy porque la gota ha rebalsado el vaso. Creo que todos tenemos, todas y todos tenemos, la enorme convicción de que debemos encontrar las vías más adecuadas para poner un límite a este plan que se avisora, por supuesto, como una devastación regional. La agresión bélica unilateral y las constantes amenazas de Estados Unidos sobre pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas viola gravemente el Estado de Derecho a nivel internacional y tiene un impacto directo y perjudicial sobre los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Erosiona también los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias, pilares fundamentales de las Cartas de Naciones Unidas. En septiembre pasado, un conjunto de organizaciones de juristas y personalidades del derecho internacional enviamos una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitarle su inmediata intervención al respecto. En ella le recordamos que la propia Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y el Crimen ha sostenido en sus informes que Venezuela es prácticamente ajena al narcotráfico y totalmente libre de producción y cultivo de sustancias ilícitas, mientras Estados Unidos resulta el país con mayor consumo de drogas en el mundo y el que detenta el mayor flujo de divisas en su sistema financiero fruto de ese negocio criminal. Concuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, nunca hemos visto, no solo las acciones que mencionó él, nunca un allanamiento en una financiera, nunca una invasión a ninguno de los múltiples paraísos del lavado del narco. Por supuesto que el sistema financiero norteamericano detenta un alto porcentaje de dinero proveniente del crimen y, como dice el doctor Zaffaroni, ellos lavan la plata y nosotros ponemos los muertos. Señalamos además en esa carta que estas acciones contravienen abiertamente los principios esenciales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, que aquí se ha mencionado, los artículos 2.1 y 2.4, la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, la Resolución 37/10 de 1982, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, Resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158 de 1990, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que garantiza la inviolabilidad de los jefes de Estado, la resolución 2625 que contiene los principios del derecho internacional que prohíben los actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades destinadas a subvertir por la violencia el orden interno de otro Estado. También el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Tlatelolco, de 1967. Hay que aclarar que si bien Estados Unidos no es parte, ha firmado el protocolo adicional 2, lo ha firmado en el año 1977 y lo ha ratificado en 1981 y entonces debe respetar que dicha región esté libre de armas y no puede usarla contra los países que lo integran. Recordamos asimismo que, tal como ha sido declarada por la segunda cumbre de la CELAC en 2014, Latinoamérica y el Caribe es una zona de paz y por eso repudiamos las acciones belicistas que amenazan la vida de sus pueblos. Por eso le solicitamos en esa misiva al Alto Comisionado que, entre otras cosas, reafirme de manera urgente la primacía del Estado de Derecho internacional
el derecho a los derechos humanos, el derecho constitucional e interno de los Estados a favor de los ciudadanos y el principio de respeto soberano, libre determinación y no intervención en los asuntos internos de los Estados. Desde entonces, lejos de morigerar la beligerancia, en las últimas semanas Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques aéreos mortales en el Caribe contra buques y lanchas que, según el gobierno de Trump, se utilizaban para el tráfico de drogas sin aportar ninguna prueba al respecto. Y como se ha dicho aquí, el grupo de expertos de Naciones Unidas ha calificado estos asesinatos como ejecuciones extrajudiciales y, por tanto, es un crimen internacional. Entonces, debemos recordar que toda injerencia extranjera en el territorio o en las aguas territoriales de un Estado soberano constituye una violación del derecho internacional y de las Cartas de Naciones Unidas. La amenaza estadounidense representa una negación flagrante del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Su objetivo declarado, como también se ha dicho, es impedir que Colombia y Venezuela definan libremente sus propias orientaciones políticas, económicas y sociales. Ante los estados que se niegan a someterse a sus intereses, Estados Unidos impone la ley del más fuerte en detrimento de la soberanía popular. En el plano internacional, Colombia ha buscado o busca consolidar sus relaciones regionales, diversificar sus alianzas y emanciparse de la tutela tradicional de Estados Unidos y la OTAN. Es precisamente esta creciente autonomía la que hoy en día convierte a su gobierno en un objetivo político privilegiado, al igual que Venezuela, por detentar la mayor reserva petrolera de la región, objetivo confeso por Trump. Como abogadas y abogados tenemos la obligación de defender y exigir los derechos de nuestros pueblos. Nos hemos y nos han formado para eso. Los juristas tenemos una importante función que cumplir en esta fase del imperialismo estadounidense, renovado en sus métodos, pero debilitado por una crisis económica estructural y sistémica y por un declive que ahora parece irreversible. Concordamos, señor canciller, que la sociedad civil en el seno de Naciones Unidas debe retomar ese rol protagónico que alguna vez tuvieron en los años 70 y en los 80 y lograron las piezas más importantes para el derecho internacional, y en América fue el lugar donde dieron batalla contra las dictaduras más crueles, que también fueron instigadas por Estados Unidos con el Plan Cóndor. Hoy instrumentaliza el narcotráfico para legitimar su injerencia en otros países e incluso para justificar una intervención militar directa, porque ha quedado claro que la excusa de los derechos humanos ya no la pueden utilizar por ser el Estado que más los vulnera junto con el sionismo israelí. Cabe aquí una primera propuesta y entonces flota en el aire quizás la conformación de una liga amplia y activa en defensa del orden internacional. Es aquí y es ahora, porque aquí en Caracas hoy se defiende la libertad, la soberanía y la supervivencia de nuestros pueblos. La paz mundial es la razón de ser de la Organización de Naciones Unidas, tal como surge del primer párrafo de la parte considerativa de la Carta Constitutiva. En el capítulo 6 dispone el arreglo pacífico de las controversias, estableciendo en el capítulo 7 las acciones que deben tomar el Consejo de Seguridad en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. ¿Para qué? O mejor dicho, para los que en los artículos 41 y 42 se establecen una serie de medidas que van desde sanciones económicas hasta el uso de la fuerza para restablecer la paz y la seguridad internacional. Como también se ha dicho, son las reglas de la comunidad que ha logrado construir luego del horror y el exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Como ha dicho el canciller, más de 60 millones de muertos, pero me gustaría recordar aquí que solo la Unión Soviética puso 27 millones de muertos, y esa es otra verdad que nos pretendieron quitar de la historia. Nunca
A pesar de eso, nunca la Federación Rusa se ha arrogado el derecho a un genocidio como lo hace el Estado de Israel. Junto con estas, el Estatuto Penal Internacional, y aquí viene casi una respuesta al canciller, el Estatuto Penal Internacional de Nuremberg, en su artículo 6, legisló por primera vez el delito de conspiración para la paz. Decía que el artículo: será penado como crimen contra la paz la dirección, preparación, el desencadenamiento o la prosecución de una guerra de agresión o de una guerra en violación de los tratados, garantías o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en un complot para la perpetración de los actos precedentes. Lastimosamente, ese texto no fue conservado en la redacción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aunque, sin embargo, en su artículo 5, al establecer los delitos que son de su competencia, incluye en el orden 4 el delito de agresión. A ello añadiremos que en el proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, cuya primera propuesta fue elaborada en el año 1954 y recién pudo ser adoptada por la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas en su 48 sesión en 1996. Decía que ese instrumento enumera en su artículo 2 los actos que constituyen ese delito y dice que serán considerados como tal los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales perpetrados por las autoridades de un Estado y por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. A estas alturas, entonces, me permito hacer la segunda propuesta, casi también como una respuesta al canciller, y es que de este encuentro podamos lograr un grupo de trabajo para elaborar conjuntamente una denuncia penal ante la Corte Internacional Penal contra el presidente Trump. Marco Rubio y todo quien resulte autor material o intelectual, directo o indirecto, de los delitos descritos al comienzo de esta locución. Siempre hemos denunciado las operaciones injerencistas, la operatividad de la CIA y otras agencias estadounidenses en criminales golpes de Estado en nuestra América. Hemos denunciado también sus invasiones y su opresión a través de los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional. Pero nunca antes habíamos asistido a que los anuncien con bombos y platillos. Han sumado entonces una guerra psicológica e híbrida sin antecedentes, y el terror que pretenden infundir también es un crimen por el que deberán dar cuenta. Ahora bien, hay una cuestión antropológica que no debemos olvidar. El poder solo se consolida con la sumisión de los dominados. Un ejemplo de esto puede ser la realidad haitiana hoy, o en mi país, en donde trágicamente gran parte de quienes lo gobiernan o lo conducen se han sometido, como así también, y es lo más doloroso, una porción de la población. Y a los que no lo hacemos tienen preparados un enorme aparato represivo, además de empobrecedor, y piensan y están instrumentando el derecho penal que muestran como una suerte de guerra justa contra los que se resisten. No podemos dejar que nos arrebaten el orden internacional y el derecho a la convivencia pacífica entre los Estados y el respeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Nuestros antecesores lucharon por conseguirlo. Las siguientes generaciones lo hicieron por obtener su progresiva ejecutoriedad. Y nos toca a nosotras y nosotros exigir y bregar por su plena vigencia. Solo así podremos sobrevivir sosteniendo proyectos nacionales de desarrollo que recuperen la autoestima de la población, refuercen los lazos de solidaridad para construir una sociedad libre de impunidad, temor y miseria, donde se consagre el más importante de los derechos, el derecho a la vida digna. Ojalá entonces que este sea el más fecundo de los encuentros y vaya en este camino. Muchas gracias.
Bien, escuchaban ustedes las palabras de la doctora Claudia Roca. Ella es presidenta de la Asociación Americana de Juristas de la República Argentina, quien participa en esta primera etapa del encuentro de juristas en defensa del derecho internacional. En la conferencia que se desarrolla a esta hora, pues detallando la escalada militar y la amenaza imperial en el Caribe. A lo largo de esta mañana hemos escuchado las palabras de bienvenida a los invitados internacionales y además las razones que tiene el pueblo venezolano para defender su soberanía y la estabilidad de un pueblo que históricamente ha decidido ser libre para siempre. También destacamos que el encuentro que se desarrolla a esta hora, que reúne a juristas en defensa del derecho internacional, ha surgido luego del despliegue que ha tenido en todo el territorio venezolano el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros que reunió a todos los sectores del país a fin de defender la soberanía. Del Estado y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, diputadas, diputados, también con mucho placer lo anunció el presidente de la Asamblea. Dicen que están por acá también estudiantes de algunas de las universidades venezolanas. Eso es algo muy importante en estos tiempos, porque para los profesores de Derecho Internacional Público, qué difícil se nos hace en estos días dar un turno de clase. Qué bueno que los jóvenes estén aquí oyéndonos todos, porque como decía el presidente de la Asamblea, digo nuestro porque esta es mi segunda patria, por eso lo digo así. Pues como decía, bueno, qué difícil se nos hace. Quiero comenzar esta exposición de ideas que lamentablemente, o por suerte, van a ser reiteradas, tanto desde la primera, el presidente de la Asamblea, la presidenta del Poder Judicial, el canciller de la República, bueno, la excelentísima profesora, mi caso, y todo el que se para aquí, prácticamente vamos a hablar el mismo idioma. Digo que por suerte, porque tenemos consenso, y por desgracia porque a lo mejor podemos aburrir a algunos que quieran oír cosas nuevas. Espero que lo logremos algunos, quizás, pero hay mucha sintonía en todo. Pero quiero expresar sobre todo mi agradecimiento por la invitación a este excelentísimo magno evento. Y en 20 años de profesor de Derecho Internacional, yo nunca había visto tantos juristas en defensa del derecho internacional. Es la verdad. Y sentado yo recordaba, y cuánto orgullo sentiría el profesor e investigador de Derecho Internacional Público venezolano, el doctor Fermín del Toro Jiménez. Junto a él y liderado por él, abrimos hace más de 10 años una maestría de Derecho Internacional en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Teníamos grupos en varios estados, íbamos dando clases, él haciendo un esfuerzo también extraordinario, y me gustó mucho lo que la Universidad Bolivariana de Venezuela publicó de él en el momento de su partida. Dice: cambia de paisaje un venezolano íntegro, un hombre de principios, un académico brillante, un diplomático defensor de su patria, pero sobre todo se marcha un maestro. Era realmente el profe Fermín un gran maestro del derecho internacional venezolano y de toda América Latina y el Caribe. Nosotros desde Cuba incluso leímos casi todos de sus libros, y hay algunas de las ideas que voy a compartir que también vendrían de él, seguramente por ser un defensor de la soberanía y de la paz. También, antes de comenzar mis ideas, quiero compartirle algo también muy personal. Hace unos días, cuando salía desde Santiago de Cuba, donde está enclavada la Universidad de Oriente, allá en la República de Cuba, pues con mi salida entraba por la bahía de Santiago un buque que provenía de acá, cargado de
cooperación, solidaridad, ayuda, porque hace cerca de 2 semanas nos pasó un terrible huracán, Melissa, arrasó por el oriente cubano y qué lindo y qué contraste, un buque entra por la bahía de Santiago de Cuba trayendo amor y como nos decía el comandante Chávez, amor con amor se paga, por eso no podía faltar este evento y por eso tenía que estar acá dando mi opinión. Y en contraste hay otros buques que están en el área del Caribe, entonces ejecutando extrajudicialmente personas, violando flagrantemente el derecho internacional. Comienzo entonces. Nos reunimos hoy en un momento de grave preocupación para la paz y la seguridad, también para la autodeterminación de nuestra región. El creciente y frecuente despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe, presentado a menudo bajo el eufemismo de operaciones de seguridad o lucha contra el narcotráfico, constituye en realidad una flagrante agresión de carácter imperial que vulnera el orden jurídico internacional del cual todos somos garantes. Estas ideas, cuyo objetivo es desentrañar desde una perspectiva jurídico internacional la naturaleza ilegal de estas acciones, las implicaciones de esta escalada y catalogar las normas de derecho internacional violadas, entre las que destacan las violaciones al principio de prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza, la erosión del principio de igualdad soberana y proponer un marco de acción concertada desde el multilateralismo regional comprometido con la proclamación de la región como zona de paz. Debemos, en este contexto, rediseñar herramientas desde el derecho internacional, la diplomacia y acciones para que los estados de América Latina y el Caribe puedan desarrollar, salvaguardar su soberanía y la paz colectiva. Nos mueve el ánimo de defensa inquebrantable de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios que han guiado las relaciones entre los estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo decía también el canciller. Por eso abordamos sucesivamente la naturaleza jurídico-política de estos despliegues, las violaciones específicas a la Carta, de otras normas de derecho internacional, el papel crucial del multilateralismo regional y finalmente algunas acciones jurídicas diplomáticas que debemos impulsar. Ya hay 2 que exponía la ponente y yo voy a sumar quizás algunas otras que me gustó esto de que flotarán acá y espero que aterricen en los corazones de todos nosotros. La región del Caribe, históricamente, es verdad que en los últimos 100 años con bastante paz, pero más atrás ha sido escenario de rivalidades geopolíticas e intervenciones foráneas. Hay que ver su historia. En estos días enfrenta una renovada escalada militar y manifestaciones de los que diversos sectores académicos y políticos han denominado una amenaza imperial. Esta dinámica no solo afecta la estabilidad regional, sino que constituye un desafío directo a los pilares fundamentales del derecho internacional público. El despliegue militar estadounidense en el Caribe carece de una base legal válida en el derecho internacional contemporáneo. Su naturaleza es esencialmente ilegal y se enmarca en una doctrina política de hegemonía y control estratégico. Entre los puntos a destacar, pudiéramos expresar los que siguen. Primero, existe ausencia de invitación o consentimiento válido de este despliegue militar, que a diferencia de las cooperaciones militares bilaterales o multilaterales, basadas en acuerdos transparentes y consentimiento expreso, la presencia militar estadounidense suele realizarse en aguas internacionales, pero con un claro objetivo de proyección de poder sobre los estados costeros soberanos. Cuando se realiza en aguas territoriales de un país sin un acuerdo de estacionamiento claro y público o bajo presiones políticas y económicas,
el consentimiento no puede considerarse válido, ya que adolece de vicios de legitimidad y libertad. Esto pudiera configurar como una violación del principio de igualdad soberana y lacera la soberanía como el elemento esencial del Estado como sujeto de derecho internacional. Segundo, constituye un acto de injerencia y coerción ilícita. Esto debido a que la presencia de buques de guerra, aviones de patrulla marítima y otros activos militares en las inmediaciones de las zonas económicas exclusivas de los estados del Caribe constituye un acto de injerencia en nuestros asuntos internos. Esta postura militar busca coaccionar las decisiones políticas de los gobiernos soberanos, influir en sus alianzas internacionales y disuadir opciones políticas que Washington considera contrarias a sus intereses. Esta conducta viola el principio fundamental de no intervención consagrado en la Carta de la OEA, artículo 19, y en la resolución 2625/25 de la Asamblea General de la ONU. Tercero, constituye una amenaza a la paz y la seguridad regional. La militarización de un espacio marítimo, que es por naturaleza una zona de paz y desarrollo, constituye en sí misma una amenaza a la seguridad regional. Genera una espiral de desconfianza, obliga a los estados a desviar recursos hacia la defensa y crea un ambiente propicio para incidentes que podrían escalar hacia conflictos armados internacionales. Ya lo decía también nuestro canciller. En concreto, desde el derecho internacional contemporáneo se advierten flagrantes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos. Cabría recordar en este punto que la Carta es la piedra angular del derecho internacional, lo decía el canciller. Las acciones de Estados Unidos en el Caribe constituyen una violación sistemática de sus principios más esenciales. Y no es nuevo. Adviertan que está la base naval norteamericana, un territorio que ha sido, yo diría, robado a Cuba por muchos años. Por ejemplo, se viola el artículo 2, párrafo 1, el principio de igualdad soberana de la Carta le hablo. El despliegue militar unilateral sin consulta con los mecanismos regionales y con evidente desprecio por la soberanía de los estados más pequeños del Caribe es una negación práctica de este principio. Estados Unidos actúa como si su poderío le confiriera un estatus superior, violando la igualdad jurídica de todos los estados. Además, no actúa la potencia del norte, según lo preceptuado en el artículo 2, párrafo 3, la obligación de solucionar las controversias por medios pacíficos. Ya lo decía la anterior ponente. La proyección de fuerza militar es la antítesis de la solución pacífica de controversias, en lugar de acudir a la diplomacia, a la negociación o los buenos oficios. Estados Unidos recurre a la demostración de fuerza como instrumento de política exterior, socavando este principio fundamental. Recordemos que desde 1945 ya no hay ius ad bellum, ya no hay derecho a la guerra. No lo advierte el Imperio del Norte. Por supuesto que además desconoce el artículo 2, párrafo 4, la prohibición, y ya se ha dicho varias veces en este podio, la prohibición del uso de la fuerza, y más que eso, no se puede siquiera hacer amenaza del uso de la fuerza. Este es el núcleo de la Carta de San Francisco. La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia sobre el caso Nicaragua contra Estados Unidos en 1986, estableció de manera inequívoca que solo el uso de la fuerza, que no solo el uso de la fuerza está prohibido, sino también la amenaza del uso de la fuerza. La presencia de portaaviones, ejercicios navales de alta intensidad y vuelos de aviones de reconocimiento cerca de las costas de un Estado soberano constituyen una amenaza del uso de la fuerza en los términos del artículo número 2 de la Carta. También permite certificar lo anterior la opinión consultiva de la propia Corte
sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares de 1996, cuando afirmó que una amenaza ilegal existe si el uso de la fuerza pretendido es ilegal. Teóricamente, además, se suelen incluir como uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza a las sanciones coercitivas unilaterales. De eso es recurrente el Imperio del Norte, con el objetivo expreso de provocar un cambio sociopolítico y las declaraciones públicas que insinúan la posibilidad de una intervención armada también es un ejemplo clásico de amenaza del uso de la fuerza. Ejemplos sobran de cómo se han empleado estos métodos contra los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe en épocas anteriores y hace también pocos días. Por otra parte, hay que reconocer que no pocas veces la propia Carta de la ONU ha sido enarbolada para utilizar la fuerza en las relaciones internacionales. Se abusa de su artículo 51, la legítima defensa. Estados Unidos suele justificar sus acciones bajo el paraguas de la supuesta legítima defensa. Sin embargo, el artículo 51 es una excepción estricta a la prohibición general y solo se aplica ante un ataque armado, inminente o real. Ningún Estado del Caribe ha perpetrado o amenazado con perpetrar un ataque armado contra Estados Unidos. Por lo tanto, invocar la legítima defensa para desplegar fuerzas en el Caribe es una manipulación jurídica carente de todo fundamento y carece de legitimidad. Por otro lado, también se atenta contra un principio cardinal del derecho internacional, el principio de igualdad soberana de los Estados. Este principio, consagrado en el artículo 2 de la Carta, es también columna vertebral del sistema interestatal. Implica que todos los Estados, independientemente de su tamaño, economía, poderío militar o sistema político, gozan de los mismos derechos y deberes jurídicos: integridad territorial, independencia política y no intervención en sus asuntos internos. La declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, como ya había mencionado, la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970, desarrolla este principio. Estipula que todo Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados y que el territorio de un Estado no podrá ser objeto de ocupación militar ni de medidas de coerción. Se refuerza el principio de no intervención, que constituye una norma de ius cogens, definido preclaramente como que ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos de cualquier otro Estado. Las acciones de un Estado poderoso que busca imponer su voluntad política o económica sobre los Estados del Caribe, mediante presiones o sanciones unilaterales, violan flagrantemente este principio. La soberanía de un Estado caribeño no es negociable, ni está sujeta a la esfera de influencia de ninguna potencia. La imposición de medidas coercitivas unilaterales, condenadas por múltiples resoluciones de la Asamblea General, ejemplo, es la resolución 73.167, efectos de las medidas coercitivas unilaterales, constituye un acto contrario al principio de igualdad soberana, pues pretende doblegar la voluntad política de un Estado mediante la asfixia económica. Más allá de la Carta de la ONU, el derecho internacional público ofrece un entramado de normas que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, muchas de las cuales también son poco observadas por el Estado violador, Estados Unidos de América. Una de ellas destaco a continuación, varias las expuso también la ponente anterior. Creo que el canciller también lo reconoció. Se trata de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994 con BEMAR, con 169 estados firmantes de la misma, un alto número de los miembros de Naciones Unidas. Y aunque Estados Unidos
no es parte, como suele pasar, nunca se quiere comprometer a casi nada, para decirlo real, a nada. Y aunque Estados Unidos no es parte de la convención, muchas de sus disposiciones, y ojo con esto, reflejan el derecho internacional consuetudinario sobre el tema objeto de la misma. No se tiene en cuenta, por ejemplo, lo establecido en el artículo 19, definición de paso inocente. El paso de buques de guerra debe ser inocente, es decir, no perjudicial a la paz, el buen orden o a la seguridad del Estado ribereño. Un despliegue militar hostil y coercitivo no puede considerarse paso inocente. Tampoco lo dispuesto en el artículo 88, reserva de la zona económica exclusiva para fines pacíficos. La zona económica exclusiva debe ser utilizada exclusivamente para fines pacíficos. La realización de maniobras militares de intimidación contraviene este principio de derecho internacional. Por otra parte, se violan las normas como el Acta de Chapultepec de 1945 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que aunque constituyen instrumentos del sistema interamericano en los que la credibilidad de Estados Unidos es baja, establecían compromisos de consulta y solidaridad regional que han sido ignorados por Washington, quien utiliza estos mismos mecanismos para sus propios fines e intereses. La verdad que poco o nada se puede esperar del sistema basado en los postulados de la OEA. Por eso, lo que procedería es activar con fuerza el multilateralismo regional, latinoamericano y caribeño, frente a la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe. Frente a la acción unilateral de la potencia del norte, la respuesta debe ser colectiva, firme y basada en nuestras propias instituciones. Ante las asimetrías de poder y las amenazas unilaterales, el multilateralismo regional emerge como un mecanismo esencial de defensa colectiva, concertación política y promoción de un orden internacional más justo. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, por ejemplo, como foro representativo de los 33 estados de la región, sin la presencia de las potencias extracontinentales, es un espacio idóneo para construir consensos y articular posiciones comunes. La CELAC ha reiterado en múltiples declaraciones su compromiso con la paz, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional público. Su plan de acción suele incluir fortalecimiento del diálogo político y la cooperación como herramientas para contrarrestar presiones externas. Debe ser la plataforma central para al menos 3 propósitos. Primero, emitir unas declaraciones condenando la militarización en el Mar Caribe. De alguna manera se logró hace unos días en Colombia. Pero habría que, desde la diplomacia, continuar fortaleciendo que se emitan más declaraciones. Segundo, reafirmar la zona de paz que la región se declaró a sí misma en sus cumbres. Esto es esencial. Hay que defender la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Tercero, activar sus mecanismos de diálogo para crear una posición común y llevar la voz unificada de América Latina y el Caribe a la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNASUR, por ejemplo, Unión de Naciones Sudamericanas, aunque actualmente debilitada su Consejo de Defensa Sudamericano, representó en su momento un avance histórico en la conceptualización de una defensa regional autónoma. Es imperativo revitalizar este espíritu para coordinar posiciones en materia de defensa y disuadir cualquier intento de fracturar la unidad suramericana. El ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, como mecanismo basado en la solidaridad y la cooperación, debe jugar un papel crucial en la articulación de la resistencia diplomática y en la denuncia sistemática de las violaciones. Puede servir
como un núcleo de pensamiento jurídico y acción política avanzada en defensa de la soberanía. Los esquemas de integración de Centroamérica, SICA y CARICOM, Comunidad del Caribe, son fundamentales. Agrupan a los estados más directamente afectados por la presencia militar en el Caribe. Habrá que lograr que tengan una postura valiente y única, rechazando cualquier acción que pueda desestabilizar sus economías y la paz regional. Yo puedo hablar en estos términos porque soy académico y por lo tanto puedo decirlo abiertamente y ustedes pueden aplaudir estas propuestas. Estos mecanismos integracionistas operan como amortiguadores de la injerencia externa. Al crear redes de cooperación en áreas clave, ya lo sabemos, energía, salud, finanzas, pero también militar, reducen la vulnerabilidad individual de los Estados miembros. Además, su voz colectiva en foros internacionales tiene un peso específico mucho mayor que las declaraciones individuales, permitiendo contrarrestar narrativas hegemónicas y defender el principio de no intervención. Son, en esencia, la materialización práctica del principio de unidad en la diversidad para lograr la autoprotección regional. Por todo lo anterior, ¿qué acciones jurídicas y diplomáticas nos aventuramos a poner en el aire para que caigan en terreno fértil? Sugiero algunas. Acciones diplomáticas. Primera, propiciar la construcción de una diplomacia de bloque que logre una postura coordinada de la CELAC para enfrentar a Estados Unidos. Intensamente resultan varios puntos, interesantes resultan varios puntos de la declaración conjunta de la cumbre CELAC Unión Europea celebrada hace unos días en Colombia, Santa Marta, el pasado 9 de noviembre. Invito su lectura, sobre todo el punto 8, el punto 9. Por allí hay algunas interesantes propuestas. Segunda de las acciones que debiéramos hacer, propiciar la movilización en foros multilaterales, por ejemplo en la ONU. Alguien planteó, creo que coincido con la propuesta de la jurista anterior, presentar resoluciones en la Asamblea General sobre el respeto a la zona de paz en América Latina y el Caribe y la prohibición de la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde el movimiento de países no alineados, reactivar este foro para ampliar la base de apoyo internacional contra las políticas hegemónicas y combatir la militarización en el Caribe. Tercero, propiciar una diplomacia de los pueblos, un poco que hablaba la ponente anterior. Lanzar una campaña internacional explicando el carácter ilegal de las acciones de Estados Unidos y su impacto en la paz y el desarrollo de los pueblos del Caribe. Es que no hay paz sin desarrollo, pero tampoco hay desarrollo sin paz. Buscar que la sociedad civil de América Latina y el Caribe conecte con organizaciones de la sociedad civil norteamericana para que se movilicen contra la militarización en el Caribe. Como acciones jurídicas pudieran al menos proponerse las siguientes. Primero, y aquí también coincido, solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, un Estado o grupo de Estados de la región o a través de la Asamblea General de la ONU, para solicitar una opinión consultiva a la Corte sobre la licitud, según el derecho internacional, de los despliegues militares unilaterales de carácter coercitivo en regiones que se han autodeclarado como zonas de paz. Segundo, revisar la posibilidad de establecer, lo decía el canciller y también la ponente anterior, de establecer un recurso ante la Corte Penal Internacional, si las acciones militares incluyen actos, lo dice, que puedan configurar crímenes de agresión, lo explicaba la ponente anterior, pues se puede hacer. Este es un concepto definido en el Estatuto de Roma. Los estados podrían explorar la posibilidad de presentar una comunicación a la Fiscalía. Si bien la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
sobre el crimen de agresión es compleja, la mera presentación tiene un alto valor político y de denuncia. Tercero, también coincido con la ponente anterior, crear un panel internacional de juristas, que puede ser digamos, el punto de partida, para establecer una comisión independiente de expertos en derecho internacional, como todos los que nos reunimos hoy, para que elabore un informe detallado, ya lo decía, no nos pusimos de acuerdo, pero estamos en sintonía, un informe detallado y contundente sobre las violaciones, que sirva como documento base para todas las acciones posteriores. Recordemos que la opinión iure internacional o la opinión de los expertos es fuente auxiliar del derecho internacional según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tiene valor, tiene peso la opinión de todos nosotros. Cuarto, hay que además propiciar el fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias regionales, impulsar el uso de estos mecanismos para dirimir conflictos, demostrando que la región tiene sus propias herramientas y no necesita de tutelajes foráneos. Como ideas finales, quisiera transmitir que la batalla que enfrentamos no es solo política, es ante todo una batalla jurídica y una batalla ética. Se trata de la defensa de la civilización frente a la barbarie, de la ley del más fuerte, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es un anacronismo en el siglo XXI, un resabio de una época que creíamos superada por el derecho internacional de nuestros tiempos. Hemos identificado con precisión las violaciones a la Carta, al derecho del mar, al principio de no intervención. Tenemos los precedentes como el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Lo que necesitamos ahora es la voluntad política, moral, jurídica y la experticia de todos nosotros para movilizarnos y ganar esta batalla por nuestros pueblos. El camino es el multilateralismo, la unidad regional y el uso inteligente y valiente de las herramientas que el propio derecho internacional nos ofrece. Desde la CELAC hasta la Corte Internacional de Justicia, tenemos un arsenal de mecanismos pacíficos para defender nuestra soberanía. Como juristas de América Latina, el Caribe y de todo el mundo, tenemos un deber histórico, ser la voz, que nos decía el presidente de la Asamblea, la voz de la ley frente a la fuerza, de la razón frente a la intimidación y de la paz frente a la agresión. Que estas ideas no sean solo un discurso, sino un punto de partida para una acción coordinada, firme, irrevocable, en defensa de nuestro derecho a existir como naciones libres, soberanas y en paz, para lograr el desarrollo de todos nuestros pueblos. Recordemos al comandante Chávez cuando propuso refundar la ONU. Los juristas trabajemos juntos para revolucionariamente refundar el derecho internacional público. Muchas gracias. Bien, escuchaban ustedes al doctor Freyder Santana, vicepresidente de la Sociedad Científica del Derecho Internacional y vicerrector de la Universidad de Oriente de la República de Cuba, participando en este encuentro de juristas en defensa del derecho internacional que el día de hoy se celebra en la República Bolivariana de Venezuela, donde han sido invitados juristas de los 5 continentes. Pero muy importante mencionar que a esta cita el día de hoy en defensa de la soberanía y la paz también han sido convocados los jueces y juezas de paz electos en la República Bolivariana de Venezuela. A lo largo de los discursos que hemos escuchado en la mañana de hoy, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por la valentía, por la enjundia, por la profundidad de los planteamientos que se hicieron en la primera sesión de actividades de este encuentro de juristas en defensa del derecho internacional. Le agradecemos muy especialmente a la doctora Claudia Roca por su planteamiento, por sus propuestas, que no deben caer en saco roto, sino constituir parte de las conclusiones de este evento al cierre
y en la redacción del documento general que queremos presentarles a todas y a todos. Al doctor Freider Santana, también por la reflexión aguda y profunda que hace de la situación del derecho internacional y específicamente de la agresión contra el derecho internacional y contra los derechos de las gentes que vivimos en esta América y en el Mar Caribe. Agradezco muy especialmente también las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo, nuestra hermana Beatriz Rodríguez Rodríguez, de nuestro hermano Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Y creo que es muy auspicioso la manera como está iniciando este evento de juristas internacionales, que seguramente proyecte actividades más allá de las palabras e incluso más allá de las ponencias, que nos proyecte hacia estar cada vez más unidos. Escuchándolos a ustedes, a Claudia, a Freider, recordaba aquel poema que es considerado como el poema más político que escribiera Rubén Darío, que siempre le escribía al amor, a las flores, a Margarita, que estaba linda la mar, pero por la indignación que le produjo la agresión a lo que en aquel momento él llamaba la América Hispana por parte de Estados Unidos, le escribió una increpación a Roosevelt. Y todos recordamos de nuestros tiempos, de las primeras letras que Rubén Darío le dice a los Estados Unidos: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. De la América ingenua que aún reza a Jesucristo, que aún habla en español y que aún tiene sangre indígena. Nosotros somos la América que nos sentimos orgullosos de nuestra sangre indígena, que hablamos en español, pero también en francés, también en otros idiomas, sobre todo en nuestra zona del Caribe. Aún rezamos a nuestros dioses. Una sola cosa hemos perdido desde que Rubén Darío escribió este poema. Después de décadas de invasiones, de agresiones militares, de golpes de Estado, de dictadura, hemos perdido afortunadamente la ingenuidad. Vamos pues a desarrollar este evento de juristas en las horas que quedan. Muy agradecidos les estamos todos. Vamos a hacer una primera pausa y sigan disfrutando de este país que es el de ustedes. Quédense el tiempo que se quieran quedar. Un abrazo. Bien, eran las palabras del doctor Jorge Rodríguez en esta primera etapa del encuentro de juristas en defensa del derecho internacional que se celebrará acá en la República Bolivariana de Venezuela este jueves y viernes 13 y 14 de noviembre del año 2025. Con esta información retornamos el pase adelante.